me corresponde presentarlos. Adelante, te voy a... Acá está. El doctor Julio César González Pifaretti es médico cirujano egresado de la Universidad de la República del Uruguay. Es socio fundador del Centro Médico de Quiropraxia Americana en Chile en 1993. Es socio fundador de la Sociedad Chilena de Medicina Quiropráctica y su past president. Es miembro del Grupo Barcelona de Medicina Ortopédica y Manual. Es socio fundador de la Solamoín. El doctor Álvaro Palumbo Uriel, quien está con nosotros desde tempranas horas de la mañana, es médico cirujano internista, egresado de la Universidad de la República Oriental del Uruguay en el año 1989, desarrollando la terapia manual desde el año 1995 en Santiago de Chile. Es past president y socio fundador de la Sociedad Chilena de Medicina Quiropráctica. Es socio fundador del Centro Médico Integral de Columna en Santiago de Chile. Es socio fundador de la Solamoín. Y tanto el doctor Julio como el doctor Álvaro nos van a estar ilustrando con su conferencia sobre el dolor lumbar de origen dorsal y síndrome de ramas perforantes. Hola, buenos días a América y buenas tardes España. Muchas gracias, Edgar, por tu presentación. El tema que les voy a hablar es la lumbalgia desconocida de Robert Menn o lumbalgia baja de origen dorso-lumbar. Cuando yo sentí hablar de esto en Barcelona en el año 2011, dije, ¿qué locura será esto? Me imagino que ustedes estarán pensando lo mismo, así que les quiero contar de este tema. La lumbalgia baja de origen dorso-lumbar es la manifestación más frecuente del síndrome de la unión dorso-lumbar. Puede comprender también dolores abdominales, pseudoviscerales, dolores en las regiones del trocánter y más raramente dolor en el pubis. Generalmente los pacientes nos consultan por un dolor lumbar o en la zona superior del glúteo. Y ese dolor lumbar también puede tener irradiación pseudovisceral hacia la espina ilíaca anterior, hacia la ingle. Muchas veces en el caso de mujeres ya han consultado al ginecólogo por dolor en el ovario, en el caso del hombre también han consultado al urólogo por dolor testicular. ¿Dónde está el origen de este dolor? Como ya lo dije, en la unión dorso-lumbar. Generalmente es el origen más frecuente es en T11, T12 y L1. Otras veces en T11, T12 y raramente L1, L2. Estas lumbalgias de origen lumbosacro, nunca los pacientes refieren dolor espontáneo en la unión dorso-lumbar. Es la lumbalgia más frecuente en pacientes de más de 45 años, aunque también se ve en pacientes jóvenes, y puede también estar asociado a una lumbalgia baja de origen lumbosacro. Un pequeño recordatorio anatómico de la vértebra dorsal 12 es una vértebra intermediaria anatómica y fisiológicamente. Su articulación superior se comporta como las del raquis dorsal y las inferiores como las del raquis lumbar. Por lo tanto, se produce una irrupción en la armonía del movimiento que puede favorecer el sufrimiento de ese segmento. Recordar que en la unión dorso-lumbar es donde se efectúa la rotación del tronco, la cual está limitada por arriba por las costillas y por debajo por la orientación de las carillas articulares. Y otro pequeño recordatorio anatómico de la inervación de los planos cutáneos. Los planos cutáneos y subcutáneos de la mitad superior del glúteo están inervados por las ramas posteriores de L1, L2 y L3. Las ramas posteriores de L4 y L5 no tienen ramos cutáneos. Y los ramos cutáneos de T12, L1 y L2
Después de perforar la aponeurosis, cruzan la cresta ilíaca en un punto constante, que está a 7 u 8 centímetros de la línea. Después de perforar la aponeurosis del músculo dorsal ancho, a ras de su inserción en la cresta ilíaca. Esta imagen lo va a mostrar un poco mejor. Acá está la cresta ilíaca, esta es la aponeurosis del dorsal ancho, y acá vemos las raíces que lo están perforando. No voy a profundizar mucho en este tema, porque lo van a ver a continuación con el doctor Vero Paló. ¿Qué síntomas presentan estos pacientes? Bueno, dolor agudo o crónico en la región sacroilíaca, o en la región lumbar baja, o en la región glútea. Nunca tienen dolor en la charnela dorsolumbar. Generalmente el dolor es unilateral. Si fuera bilateral, tienen un lado que es el que duele más. Se producen generalmente por esfuerzo o movimiento en falso, sobre todo en rotación. Y puede ser confundido con un lumbago de origen lumbosacro. El examen clínico no me voy a detener porque el doctor William ya habló mucho del examen segmentario. Simplemente les voy a mencionar qué vamos a encontrar con el paciente de pie. Examinando al paciente de pie es muy frecuente, examinándolo a través de la estrella de Menck, es muy frecuente que la lateroflexión del lado opuesto a la lumbalgia provoque o aumente el dolor. Examinando al paciente en decúbito ventral con un cosquín en el abdomen, vamos a encontrar tres síntomas. Uno es el punto en la cresta ilíaca, se encuentra a 7 u 8 centímetros de la línea media. La presión de este punto doloroso corresponde al ramo cutáneo de la rama posterior que está irritada. El otro signo que vamos a encontrar es la celulalgia o lumboglutalgia, perdón, la celulalgia lumboglútea, la cual vamos a obtener a través de la maniobra del pinzado rodado, en el cual vamos a ver que los tejidos se encuentran infiltrados y engrosados. Y el último signo que vamos a encontrar es el dolor en la zona dorsolumbar. Este dolor se evidencia en un lado y a veces en dos de los segmentos vertebrales adyacentes. Y es excepcional que se presenten en tres. Esto es la estrella de Menck, de la cual ustedes ya la vieron en la conferencia del doctor William González. Generalmente los pacientes se presentan con un dolor en esta zona. La maniobra de pinzado rodado, en la cual vamos a demostrar la celulalgia que tiene el paciente, el examen del segmento dorsolumbar, el signo de cresta, que se encuentra a 7 u 8 centímetros de la línea media. Estos tres elementos son constantes en esta patología. ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica? La confirmación diagnóstica va a ser clínica, pero también la podemos realizar a través de la infiltración. Esta se realiza con anestesia, generalmente lidocaína, en el punto articular posterior doloroso al examen, en T10, T11, T12 o en T12L1. A los pocos minutos de hacer la infiltración vamos a observar que en la mayoría de los casos, al poco tiempo, hay desaparición del dolor, desaparición del punto cresta, la zona de celulalgia se ve adelgazada e indolora, y en casos crónicos el efecto puede ser menor. Si existen 2 o 3 segmentos dolorosos al examen, probablemente uno de ellos es el responsable del dolor proyectado. Este es el punto donde hacemos la infiltración en la articulación posterior dolorosa. Y una vez hecho el diagnóstico clínico, como somos médicos, en casos sospechosos, sobre todo pacientes, mujeres mayores de 60 años, deberíamos pedir algunos exámenes. La foto que ustedes ven a la derecha es una paciente que llega a mi consulta hace muchos años arrastrando la basta de los pantalones, mediana y baja de mucho tiempo de evolución. Me confirma la paciente que había perdido mucha altura y después del examen clínico no la trato y le pido una resonancia magnética. En la resonancia magnética van a ver
varias fracturas por flexocompresión. Acá tenemos una, se me fue la flechita, acá tenemos otra, acá tenemos otra, acá tenemos otra. Bueno, esta paciente, y por acá hay un tumor en el mediastino. Esta paciente era un mieloma, así que mucho cuidado. Las otras cosas que tenemos que descartar son fracturas por flexocompresión, en T11, T12, L1, sobre todo mujeres mayores de 60 años. Y por último, tumores, metástasis, mal de Pot, mieloma, excepcionalmente vamos a encontrar alguna hernia lumbar. Y existen dentro de las lumbalgias bajas, dentro de la lumbalgia baja de origen dorso-lumbar, algunas formas atípicas. Algunos pacientes con lumbalgia de origen dorso-lumbar presentan irradiaciones de aspecto ciático. La sintomatología desaparece con el tratamiento localizado de la zona dorso-lumbar. Y también la sintomatología desaparece con la infiltración con lidocaína en la articulación posterior de T12L1 o en L1L2. El tratamiento, si están indicados, vamos a realizar manipulaciones, vamos a aplicar la técnica de NIMO, la técnica de arrastre de resolución del Dr. Strand, y yo siempre suelo infiltrar en pacientes que están en etapa aguda y muy doloroso, suelo infiltrar el segmento vertebral comprometido y también la celulagia y el punto cresta. En los casos crónicos tal vez sea necesario utilizar todo el arsenal terapéutico, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, la pregabalina, duloxetina, rara vez opiáceos y rara vez cirugía. Les voy a mostrar a continuación algunas de las maniobras que son las preferidas mías. Esta es una maniobra de corrección del segmento dorso-lumbar mediante el lumbar roll. Otras maniobras laterales, la infiltración, otra vez en el segmento, en la articulación posterior del segmento doloroso. Y mi conferencia terminó, les quiero dar muchas gracias, y esta foto es la sorpresa que le tengo al presidente de la Solamoín, mi amigo Daniel Strand, en nuestros comienzos, cuando éramos jóvenes y apolíneos y no teníamos canas. Bueno, muchas gracias a todos y los voy a dejar con el doctor Vero Palumbo. Perdón por esta interrupción, pero estamos los dos en la misma consulta. ¿Me ven, no? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Hola? Te vemos muy bien y aprovecho a agradecer a Julio por esa foto de hace tantos años. ¡Qué equipo! Gracias. Y qué jóvenes que estamos. Bueno, Ustedes yo son voy a dar un tema... voy a hablar de un tema de que está muy mezclado con el síndrome del dolor dorso-lumbar, que es el síndrome de las ramas laterales perforantes de Robert Main, explicado magistralmente por él, y la cual ustedes muchos han tenido el gusto de conocer. Este síndrome, como le decía, forma parte del síndrome de la unión dorso-lumbar. Muchas veces aparece solo, aparecen aislados o puede aparecer juntos los dos. Estos ramos nerviosos son víctimas, entre comillas, voy a explicar, de un síndrome canalar, cuando cruzan la cresta ilíaca, y siempre existe la causa vertebral. Por eso que es importante que cuando estos síntomas aparecen, uno como médico sepa que el dolor no viene de donde relata el paciente muchas veces, sino que tiene la causa mucho más arriba en la unión dorso-lumbar. Desde el punto de vista anatómico, vamos a aclarar acá un poquito lo que explicaba el doctor cuando las ramas perforantes atraviesan la aponeurosis del músculo. En L1 es un ramo que se separa del nervio ilio-hipogástrico, descendiendo verticalmente y atravesando los músculos oblicuos, por encima de la cresta ilíaca, y se pierden en la parte externa del glúteo y del muslo. Ese se llama el ramo perforante lateral cutáneo. Igualmente tenemos el duodécimo nervio intercostal, que se separa de otro ramo perforante, que es el ramo glúteo, que va a cruzar también la cresta ilíaca y por delante inerva los planos cutáneos superoexternos del glúteo.
Estas dos ramas finalizan a nivel del trocánter, teniendo tres variedades que lo vamos a ver ahora más adelante. En el sector de aquí del subcruce aponeurótico se puede ver un engrosamiento del nervio, pres y post aponeurótico, que cuando lo tengamos al examen clínico lo vamos a notar a la palpación. Por eso es que es importante desarrollar la palpación en este tipo de patologías y que tengamos bien claro la parte anatómica. Como se ve acá, ese punto va a estar a 7-8 centímetros entre L1 y L2 sobre la cresta ilíaca, y también destacar que el cruce de estas raíces perforantes no se produce en forma vertical, sino que se por debajo de la cresta ilíaca y después recién se desparrama hacia el sector del parte del glúteo. Como les decía, existen tres variedades, una corta, una media y una larga. La corta generalmente simula dolores a nivel de la parte alta del glúteo, la parte alta del trocánter. La zona media, totalmente trocanteria, incluso 7-8 centímetros por debajo. Y la forma más larga, que también fue descrita por el doctor Meng y que está detallada en un estudio anatómico que él hizo, de disección anatómica, que lo encontró casi hasta el sector de toda la fascia lata, hasta el sector alto de la rodilla, y que muchos pacientes nos relatan este síndrome como el síndrome del cinturón, que los pacientes se apretan el cinturón o usan cinturones muy apretados, y da ese dolor irradiado hacia el trocánter en estas tres tipos de variedades. Como les decía, el examen clínico va más que nada a la palpación de la cresta ilíaca en la vertical del trocánter. Ese punto es muy, muy doloroso. Como explicaba también, se puede palpar esta pequeña muesca en la cresta, importantísimo, y recalco de nuevo, la palpación y la sensibilidad que uno tiene que desarrollar se logra con los años. Es importante siempre palpar, tocar al paciente para desarrollar esta parte. La piel que recubre el trocánter, que viene a ser el ramo perforante lateral, es muy dolorosa al pinzado rodado. Como decía, puede llegar hasta la mitad del muslo. Y si existe un dolor parestésico, lo vamos a desarrollar muy bien con el síndrome de la segue lateral, con un estiramiento lateral en la aducción forzada del miembro inferior, que 100% que va a producir dolor. Todos estos signos y síntomas, como dijo el doctor González, desaparecen transitoriamente con la infiltración anestésica en el punto de la cresta lateral. Eso es algo que hay que reforzar en hacer. Los síntomas clínicos, como les decía, pueden simular varias patologías, y aquí está lo importante de que esto esté desarrollado por médicos, porque van a valorar estos síntomas y no solamente se van a quedar del punto de origen de donde provienen. Uno de ellos es la periartritis de cadera, que es la más frecuente, que simula una tendinitis del glúteo medio, con el dolor en la cara externa del músculo. Incluso el paciente puede relatar dolor a nivel del ano, por la raíz del hilio hipogástrica. La presión local dolorosa al pinzado rodado es muy evidente. No se alivia con la infiltración local, por eso que sí se alivia con la infiltración a nivel de la cresta lateral, del punto de cresta lateral, y eso es un diagnóstico preciso del tema. La otra forma que se puede manifestar es una pseudomelalgia parestésica, recordando que la melalgia clásica, el paciente tiene un dolor irradiado hacia la cara anterior y un poco interna del muslo. Esta produce una disestesia a nivel de la cara externa del muslo, que es bastante más, una topografía bastante más alta que la melalgia, por eso que es muy importante conocer esas dos diferencias. Y lo otro es la ciática intermitente a nivel de la región glútea, la cara externa del muslo, que puede dar por crisis, que también puede haber un compromiso vertebral, siendo ahí el dolor de origen mixto. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento, como explicó el doctor González, vertebral, en la unión dorso-lumbar, hacer eso soluciona totalmente el problema. Si no nos queda claro, si no sabemos hacer la manipulación vertebral, una infiltración articular a nivel local con lidocaína, y infiltración no solamente a nivel de la unión dorso-lumbar, sino que de la cresta lateral. Muchas veces le podemos agregar cortisona para que produzca un proceso inflamatorio más potente, y en casos muy, muy, muy excepcionales se puede llegar a la cirugía. Y el tratamiento mixto, que siempre, como le digo, es un tratamiento combinado entre el vertebral y la infiltración. Y esto es
es un alcance que le quería dejar nomás, el tema ya se terminó, esto da para mucho, pero por el tiempo lo redujimos a esto. El único dolor soportable es el ajeno. Este doctor era un médico francés del siglo XX que manejó muy bien el dolor. Era un cirujano vascular, pero que manejaba muy bien el dolor. Y que no hay que olvidarse de esto, que el dolor, por más que sea ajeno, hay que hacerlo como que fuese de uno. O sea, hay que llegar hasta el fin y tratar de localizar de dónde proviene ese dolor. Y para eso el conocimiento es fundamental. Y los médicos estamos encargados de lograr ese objetivo, de solucionarle el problema al paciente, y que si tuvo la confianza de venir a consultarnos, por lo menos tratar de entenderlo y acompañarlo en ese dolor y llegar a solucionarlo. Bueno, eso sería todo. Yo sé que el tema, como digo, da para más, pero si tienen alguna duda, a través del chat, ahí nos comunicamos. Muchas gracias muchas gracias por dejarnos participar y esperen que voy a dejar de compartir. Ahí está. Gracias. Ya. Gracias, Bueno. Eduardo, gracias, Julio. Bueno, ahora les invitamos a un pequeño descanso.